Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con Irma. Y bueno, hoy vamos a hablar de varios temas, empezando por un tema que se ha vuelto bastante recurrente y es Un tema insignia. los gobiernos locales. En el podcast y en el diario La Prensa han podido leer bastante sobre las distintos privilegios que tenían algunos de los representantes y alcaldes a nivel nacional, particularmente cuando se hablaba de gastos de movilización. No sé si recuerdan, el año pasado el abogado Ernesto Cedeño pidió a la Contraloría como que un desglose de todo lo que recibían en concepto de pagos los representantes, o sea, todas las autoridades locales, los 81 alcaldes y los más de 670 representantes que tiene el país. Entonces, la Contraloría, muy diligentemente a la solicitud de información, le presentó todos los cuadros por distrito y por corregimiento de cuánto recibía cada persona. Y ahí se evidenció que había representantes que ganaban un salario base de $2,000, que es lo que ganan todos los representantes a nivel nacional, no importa de qué distrito sean, y todos los alcaldes. Pero luego habían gastos de representación, gastos de movilización y dietas por reuniones. Entonces aquí empezó la cosa como que, ok, ya va. Cuando sumas todo esto, hay alcaldes que ganan hasta $12,000 al mes, $10,000 al mes. Había por lo menos 5 alcaldes que ganaban más de $10,000 al mes, o sea, más que el propio presidente de la República. Y bueno, de ahí empezó, obviamente, bastante como queja ciudadana ante esto, y de hecho la Contraloría General de la República tomó acción. Al principio suspendieron los pagos y dijeron, ok, vamos a ponerle una pausa hasta que se pueda investigar y ver que de hecho estos gastos de movilización se están usando para el transporte. Cabe recalcar que salió el alcalde de Colón, Alex Lee, a básicamente confirmar que esos gastos lo utilizaban para fines proselitistas, porque él decía que si no usaban esos gastos para caminar el distrito, entonces no salían escogidos en la próxima vuelta. Sí, él lo dijo así tal cual. Luego fue como que no, porque también los gastos de movilización, o sea, mucho de lo luego la quiso arreglar. Claro, no, y varios de otros representantes que no fueron tan directos como Alex Lee, él habló de que, o sea, se hablaba de que, por ejemplo, no, es que esos fondos al final nosotros los utilizamos como que para darle respuesta a la comunidad y que en muchas de estas comunidades la Junta Comunal en realidad es el sitio donde todas estas personas van a pedir ayuda cuando les hace falta cualquier cosa. Entonces era como que no, los gastos de movilización se utilizan para la comunidad. Sin embargo, la Contraloría, después de como que revisar todo, incluso reunirse con todos estos, no son sindicatos, pero con todas estas asociaciones de alcaldes y de gobiernos locales, representantes y demás, fue como que no, los vamos a suspender indefinidamente. Entonces en enero emiten como una circular donde dicen ya no se le va a pagar gastos de movilización a nadie, y claro, queda toda esta gente y dice, espérate, ¿qué pasa? Incluso hubo una famosa reunión entre el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, y Yanibel Ábrego, que es la jefa de la bancada de Cambio Democrático, con muchos, o sea, con un grupo importante de representantes en la Asamblea. Es importante saber que, bueno, el PRD, que es de Cristiano, o sea, el partido de Cristiano, y el Cambio Democrático son los que más representantes tienen a nivel nacional, o sea, controlan muchísimas de los consejos municipales a nivel nacional. Y ellos en esa reunión básicamente como que se dieron un espaldarazo, pues, y se dijeron, dije, oigan, nosotros vamos a trabajar por sus gastos de movilización. O sea, we got you, ¿no? Dije, nosotros estamos aquí, hoy por ti, mañana por mí. Cuando se suspenden, claro, salen muchos representantes y que digo, no lo defiendo, pero hasta cierto punto claramente es un shock si tú recibías un salario de $5,000 al mes, porque recibías $2,000 de salario y $3,000 en gastos de movilización, que de la nada recibes 2,000. O sea, obviamente eso es un shock para cualquiera, sí, ¿no? Pero ahí está el tema, ¿no? ¿Por qué recibías esos gastos de movilización y en qué los gastabas y en qué los comprometías? Ahora, ya luego... Y tampoco es que ese gasto de movilización estaba sujeto a algún tipo de fiscalización de que se tenía que usar de tal manera, sino que simplemente era un ingreso que tenía el alcalde y él decidía. Y el mismo consejo municipal era el encargado de decidir cuánto le tocaba en gasto de movilización, o sea, a cada ellos persona. mismos se ponían Incluso su salario. había casos en que, por ejemplo, el presidente del consejo municipal ese año recibía más gastos de movilización que los otros representantes, como que por ser, ¿sabes? Como que cosas de ese tipo. Incluso hay distritos grandes donde el consejo municipal o las juntas comunales tendrán autos oficiales. Entonces dijo, ok, ¿por qué recibes un gasto de movilización por encima de el hecho que te dan un carro o que te dan un pick-up? O sea, como que cosas de ese tipo. Obviamente hay comunidades, por ejemplo, rurales o semi-rurales, o sea, semi-urbanas incluso,
donde la movilización es más costosa, ¿sabes? Claro. Como que, pero nada de eso estaba fiscalizado, ni nada de eso estaba como que a discreción de cada cabeza. Entonces, lo que estamos viendo ahora, y es la noticia que pueden leer en Prensa como esta semana, es que varios consejos municipales a nivel nacional han ido como cambiando y aprobando acuerdos municipales que como que les regresan los gastos de movilización a través de otro tipo de partidas. O sea, lo que les hace falta en un lado simplemente ahora lo meten en otro presupuesto. Claro, porque lo que ellos dicen es que en 2021, cuando se hizo el presupuesto del municipio, se contemplaron estos gastos de movilización que estaban legalmente como que contemplados dentro del presupuesto. Entonces dije, ok, tenemos toda esta plata en esta partida que se llama transporte interno, y ahí hay $70,000, y esos $70,000 se tienen que usar, es la palabra que han utilizado este acuerdo municipal. Entonces lo vamos a pasar a un renglón que se llama gastos de representación, y le vamos a pagar gastos de representación al alcalde o a los concejales. Vimos esto, por ejemplo, en el Consejo Municipal de Arraiján, donde una docena de funcionarios como que recibieron un ajuste de salario correspondiente a los gastos de movilización que recibían anteriormente. O sea, ok, ya no recibes el gasto de movilización, sin embargo lo vamos a traspasar para que puedas recibir un ajuste de salario por eso que solías recibir. Igual pasó, por ejemplo, en Capira. En Capira también hubo ese caso de que se aprobó como la transferencia de fondos que anteriormente eran gastos de movilización a un renglón que corresponde a gastos de representación. O sea, lo mismo pero con otro nombre. Y dice, en el mismo acuerdo municipal, dice, dichos fondos siguen activos, por lo que es viable gestionar su traslado para las asignaciones que sean definidas conforme las facultades de las autoridades locales. Entonces, lo que termina pasando es que $408,000 que estaban anteriormente destinados para gastos de movilización de los concejales, ahora son usados para gastos de representación. Igual, $40,000 casi que están destinados en la alcaldía, ahora son para gastos de representación. Se le asignan 3.500 mensuales al alcalde Jorge Ramos, que es del Partido Cambio Democrático, que recuerden es el primo de Aníbal Ábrego. También pueden leer esa investigación de la prensa. Y bueno, como que se está viendo esto y ¿cuál es el problema? No se puede decir, yo no me atrevería a decir que todos los consejos municipales van a hacer esto. Creo que va a haber consejos municipales que van a hacer y nos quitaron el gasto de movilización. O sea, como que no, ¿sabes? Es verdad, hay municipios donde no se le daba gasto de movilización. Sin embargo, estás hablando de que al año se pagaban $12 millones en gastos de movilización a nivel nacional. Eso es un montón. Solo para autoridades locales. No estamos hablando de todas las otras personas que puedan recibir un gasto de movilización. Entonces, sí, como que es un tema de que la norma, o sea, la Contraloría hace su trabajo, intenta fiscalizar y dice, esto no se puede fiscalizar tal cual como está, lo vamos a suspender porque no tenemos manera de asegurarnos de que esto está. Hace su trabajo y sin embargo existen maneras en las que quien los quiera usar me explico, como que claro, ¿qué va a haber? Siempre encuentran como el área gris, sí, para poder seguir haciendo siempre encuentran lo que ya estaba el área haciendo. gris. Para la nota hablé con Luis Pinedo Velázquez, que él es como este ciudadano que se ha organizado bastante con el tema de la consulta ciudadana. De hecho, ahorita tiene como agrupación que se llama Consulta Ciudadana, donde buscan incidir bastante en el tema de los acuerdos municipales y de como los gobiernos locales y la descentralización. Y lo que él dice es que es imposible como que llenar todas las áreas grises que va a tener una norma como tan complicada como la de descentralización, claro, o la de el régimen municipal, o sea, que son leyes, y es como que no es un tema de las áreas grises, es un tema de la voluntad que tienen estos funcionarios. O sea, no es que la norma tiene un área gris, es la manera en la que los funcionarios están buscándole la quinta pata al gato para salirse con la suya. Exactamente. Entonces sí, ese es como que por un lado lo que ha pasado con los gobiernos locales. Es como lo mismo, o sea, es como que el sistema no puede contra ellos, pues, porque siempre van a encontrar una manera del área gris de la norma, y por más que tú digas, bueno, lo hicieron de esta manera, ahora voy a hacer esto, entonces encuentran sí, y lo que vemos por las reuniones, o sea, porque también lo que vemos es que estos consejos municipales a nivel nacional están, hay que recordar, la gran mayoría, por ejemplo, 8 de los 10 consejos municipales de los distritos capitales del país, o sea, los distritos más grandes de las provincias y demás, son controlados por el PRD. O sea, los consejos municipales los llenan los representantes de los corregimientos que llenan. Político. Son cuarteles o sea, son los partidos políticos controlan estas instancias, y cada vez más por la descentralización, que de nuevo, y lo he dicho aquí varias veces,
yo considero que la descentralización es la manera correcta de administrar en un país como Panamá. Sin embargo, se ha evidenciado que tienen que haber también mecanismos en la norma muy directos de fiscalización, porque no es solo darles más poder como que porque sí. También, o sea, por ejemplo... Es que al mismo tiempo son juez y parte, porque ellos mismos deciden entonces cuánto pueden ganar ellos, cuánto pueden ganar sus personas. Y vemos que están como protegidos también por los diputados, que también los necesitan a ellos. O sea, es como que una relación ahí es un engranaje ahí. Es un engranaje bien complicado porque los diputados también te hablarán de que, o sea, es evidente que en las áreas o en los circuitos donde salen electos los diputados, les ayuda a tener a representantes de corregimiento de su lado. Digo, han habido escándalos de desvíos de fondos de la Asamblea Nacional a juntas comunales. Sí, históricamente. O sea, históricamente hay una relación ahí que definitivamente preocupa a la ciudadanía. Pero bueno, pensándolo como por lo menos un pasito adelante, por lo menos ahora ese dinero no es que se le desembose al mismo alcalde de ahí tienes, tú haz lo que quieras, sino que de cierta manera es parte del funcionamiento de la junta comunal. Por lo tanto, vamos a decir que aunque encontraron la norma, el área gris, por lo menos es un pasito chiquitito más hacia las autoridades locales que tenemos. Sí. Y bueno, cambiando un poco de tema, bastante de tema, desde el inicio de la pandemia, desde que empezó el COVID-19, varios expertos advertían que se acercaba o que se podía acercar un posible estallido social. ¿Por qué? Porque, bueno, ha aumentado el desempleo, ha aumentado el costo de vida, ha aumentado el combustible, etcétera, y la verdad es que hay varios sectores de la población que están bastante descontentos. Y creo que estamos siendo testigos de esto con las últimas protestas que se han estado dando las últimas semanas. Podemos empezar, por ejemplo, con la protesta que hubo en Colón. Esta protesta, este paro, porque realmente fue un paro, inició desde el 9 de mayo. 9 de mayo y no se llegó a firmar el compromiso de todas las partes hasta el 29 de mayo. Como sucedió esto fue que el grupo Coalición por la Unidad de Colón, alias CUCO, llamó a varias organizaciones a hacer un paro por pues bastantes molestias, entre ellas el costo de la vida, la falta de empleo, también que ellos alegaban que habían ciertos compromisos que el gobierno había hecho con ellos que no llegaron a cumplir. Y bueno, el paro duró casi que un mes y terminó de una manera bastante curiosa. A ver, primero hubo varios enfrentamientos policiales, hubo arrestos, hubo policías heridos, hubo de todo. Y finalmente, creo que una de las noticias más interesantes fue cuando estaba el dirigente de CUCO, Boitier, en la firma del supuesto compromiso. Aunque bueno, él dice que él no sabía que es que lo iban a poner a firmar, y era un compromiso para ya detener la huelga, y también estaba, por ejemplo, la Asociación de Profesores de Panamá, está la Asociación de Educadores Veragüenses, la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá, y todos ellos firmaron un compromiso en el que decían, sí, bueno, vamos a dejar el paro de labores a cambio de estos compromisos a los que el gobierno se compromete, valga la redundancia, a cumplir. Y el dirigente de CUCO, cuando le dio el papel, él dijo, bueno, yo realmente no estoy autorizado a firmar nada, y se paró y se fue así Mili, dejando al presidente Nito Cortizo en la mesa principal con cara de que acaba de suceder. Pero bueno, después sí pudieron firmar un compromiso con ellos para el 29 de mayo, y una de las cosas a las que se comprometieron fue reanudar realmente los trabajos del Hospital Manuel Amador Guerrero. Esta obra se inició en el 2010, tenía más de 5 años paralizada, y bueno, Nito Cortizo dio ya la orden de proceder a un consorcio de instalaciones médicas de Panamá, se llama, y una de las constructoras que están dentro del consorcio es Ingeniería REC, que es una de las empresas que confesó haber pagado coimas en el caso Blue Apple. Entonces vemos que las mismas soluciones de las problemáticas sociales que tienen esta provincia, al igual como que se sigue el ciclo de entonces contratar a empresas corruptas que ya han confesado que pagaron coimas para ganarse contratos. Además de la protesta de Colón, hubo una protesta que también se hizo viral en redes sociales, más que nada porque había unas personas vandalizando el Parque Herrera en Casco Viejo. Esta protesta fue protagonizada por la coordinadora Victoriano Lorenzo. Ellos tienen, al parecer, una huelga de hambre indefinida, una huelga de hambre, y la tienen en Plaza Catedral, frente a la presidencia, con la finalidad de que el gobierno cumpla sus promesas en torno a garantizar vivienda digna. Esta coordinadora, su propósito es esto, pues como que obtener la legalización de las tierras y también que se suspendiera los desalojos de los juzgados de paz, y ellos alegan que no se están suspendiendo, que los juzgados de paz siguen desalojando a las personas de las tierras y de las casas que no pueden pagar o que no son dueños legales de ellas, aunque ellos
lo que alegan es que vivimos una situación excepcional, por lo tanto se debería como que suspender. Tenemos bueno, la huelga de pedidos ya, que no es directamente con el gobierno, o sea, no es directamente una exigencia del gobierno, pero sí están exigiendo que el Ministerio de Trabajo acuda a mediar esta situación, ya que ellos dicen que les han ido bajando la tasa que les pagan por cada entrega, y bueno, ya esta huelga lleva alrededor de 5 días. Cabe destacar que ellos no han trancado calles ni nada, pero es un servicio que se suspendió y que ha afectado a un sector de la población que lo utilizaba bastante. La Caja de Seguro Social también tiene un paro indefinido, empezó el lunes 30 de mayo. Esto es protagonizado por los funcionarios de compras y tesorería de la Caja de Seguro Social. Ellos dicen que hay que hacer una revisión de la escala salarial y que han estado agotando todas las instancias legales para que les revisen la escala salarial y no se les revisa. La Caja de Seguro Social, de hecho, envió un comunicado diciendo que rechazaban cualquier llamado a un paro porque podían perjudicar la atención de los pacientes, pero bueno, honestamente con un comunicado no creo que logres detener un paro. En Capira también moradores de Capira protestaron, cerraron la vía interamericana. Bueno, cabe destacar que los de la Caja de Seguro Social también cerraron la vía transísmica como modo de protesta. Eso fue el lunes 30 de mayo. En Capira cerraron entonces la vía interamericana desde las 8 a.m. porque están exigiendo mejoras en las calles, ya que dice que hay áreas alejadas a las que no se puede llegar porque la calle está en un mal estado. Ellos exigen la presencia del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge. Y bueno, estos son solamente algunos de los ejemplos. Por ejemplo, hoy en la mañana también había una protesta de residentes de Paraíso en Ancón. No sé exactamente de qué era, pero no es raro durante estos días escuchar de alguna vía cerrada o escuchar de algunas personas haciendo paro de labores. Lo que me parece muy curioso a mí es que el presidente Nito Cortizo, como todos los presidentes, pareciera que lo que les gusta es jugar al Ministerio de Desarrollo Social, porque cuando ves en qué están haciendo, o sea, si te metes al Twitter del presidente, lo vas a ver que está entregando capital semilla, que está entregando cheques de ayuda, o sea, presenciando estos actos protocolares que al final del día son más que nada para fines políticos o para inflarse el ego. Esas son las únicas dos razones por las que yo veo que un presidente esté tan metido en esa faena en vez de resolviendo no voy a decir que ya estamos en el estallido social, pero claramente estamos viendo que aumentan más y más las quejas, aumentan más los huelgas, aumentan más los paros, y alguien que se dice ser el primer obrero de Panamá debería estar de repente un poco más, no sé, pendiente. No, y es interesante también porque, él está entregando todo, o sea, y es verdad, tú te metes a sus redes sociales y es lo que está haciendo, ¿no? Las giras comunitarias para entregar capital semilla, para entregar becas, para entregar cosas de este tipo, y ellos o el gobierno se ha dicho bastante que esta es como parte de su estrategia de reactivación económica. O sea, que el presidente vaya a darte el cheque. Sin embargo, es como que también va de la mano con, y al principio, recuerdo en 2020, cuando empieza la pandemia y empieza Panamá Solidario, ¿no? Se arma el programa Panamá Solidario que era muy necesario en ese momento y es necesario en este momento. Sí. Alguna gente te dirá que incluso insuficiente, porque empezó con $80, después 100, después las bolsas de comida, o sea, todo esto y demás. Y fueron dejando a más gente por fuera. Pero muchos, sí, han ido recortando, que digo, también me parece lo natural cuando la gente empieza a reincorporarse a sus trabajos o a encontrar otro trabajo, el desempleo y demás. Sin embargo, creo que es interesante porque él incluso en ese entonces, recuerdo que la palabra que se usaba era para garantizar la paz social. Y que Panamá Solidario era como el programa del gobierno para garantizar esa paz social. Entonces, es un poco como, ¿cómo medimos? ¿Sabes? Un poquito como que, ¿cómo medimos esa paz social? En serio. Digo, yo creo que en el momento de la pandemia sí, pero también era más sencillo mantener esa paz social porque tenías restricciones de movilidad. O sea, dentro de toda la gente no podía salir de la casa, estaba el virus. E igual salían, porque aquí igual hubo cierre de calles. Igual hubo protestas, igual hubo cierre de calles. Pero creo que ya ahora que la gente le ha perdido el miedo a COVID, ahora que el desempleo está como está, ahora que el costo de vida ha aumentado, o sea, los alimentos han aumentado, el combustible ha aumentado, la tarifa de luz eléctrica ha aumentado, entonces se empieza a sentir ya un poco más como ese calor, por decir así, y entonces el presidente lo tenemos aquí. Es que durante la gira de trabajo en Coclé, 20 panameños recibieron el título de propiedad de las tierras que han trabajado por años. Cool, pero tienes que hacerlo tú, o sea, tienes que tú personalmente hacer esta entrega cuando tú en teoría deberías delegar ese tipo de trabajos para tú enfocarte en lo que... No podemos olvidar, y ya como para ir cerrando, como un datito, como contexto de los tiempos que vivimos en Panamá, es que de hecho justo hoy,
el Tribunal Electoral dio inicio formalmente al proceso electoral de cara al 2024. O sea que estamos en campaña. Estamos en campaña. Ya va a empezar, o sea, si no había empezado ya, estamos en campaña. O sea que es evidente que, porque recordemos que aquí también lo hemos reportado, aquí no está solo el presidente. Se para con un alcalde, o con un diputado, o con un representante, o con un ministro que es director dentro de su partido. Y, o sea, todos son procesos y eventos muy políticos, donde evidentemente hay, o sea, no puedes separar una cosa de la otra, son políticos. Son políticos. Entonces, sí, hay que como que todo lo que hablamos, hay que como ponerlo en ese contexto de que en realidad ya estamos a menos de 2 años de las próximas elecciones. Wow, yo siento que fue ayer que Nito Cortizo tomó posesión. Exacto, pero es la pandemia. La pandemia. Te puede pasar que Nito no siente que fue ayer, o sea, yo creo que no, pero bueno, creo que eso fue todo por hoy. Hablamos bastante, así que si tienen alguna sugerencia de qué otro tema quisieran ver o algún comentario, nos lo pueden escribir en Twitter. Mi handle es Dalia_Pichel. El mío es @nosoyirma. Y eso fue todo por hoy en otro episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Nos vemos la otra semana. Chao.